Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos ha dado un día más de vida para poder estudiar sus sagradas escrituras. Temas en el Evangelio de Juan, lección 11. Y el tema de la semana es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y para este día miércoles 11 de diciembre, el título es El Espíritu Santo. Bienvenidos todos juntos a aprender algo nuevo acerca de la palabra del Señor. Todo este trimestre hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan a Jesús humano y a Jesús divino. Y en el estudio de esta semana ya estudiamos también acerca del Padre. Jesús da testimonio del Padre, Jesús nos muestra al Padre y ahora vamos a estudiar acerca de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, quien también da testimonio del Padre. Acompáñenme a orar antes de entrar al estudio de este día. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Como siempre, llegamos al trono de su gracia pidiendo el perdón de nuestros pecados y dándole gracias por la vida y porque un día más nos encontramos estudiando sus sagradas escrituras. Denos de su Espíritu Santo que comprendamos y que nos dé palabras para poder explicar lo que usted nos tiene preparado en el estudio de este día. Gracias en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, lo pedimos y lo suplicamos. Amén. Antes de que Jesús volviera al Padre, prometió que no quedaríamos solos, prometió que rogaría al Padre para que nos enviara otro consolador que estaría con nosotros, no por un momento, sino que para siempre. Y esa promesa la encontramos plasmada en el libro de Juan 14:16. Jesús sabía que sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible que se cumpliera el propósito para el mundo. Bien, parte del estudio de hoy está en el texto bíblico de Juan capítulo 1 en los versos 10, hasta el 13, y nos dice el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En la eternidad pasada, es decir, antes de la creación, Jesús no fue un ser pasivo o inactivo, sino que estuvo activo e íntimamente relacionado con el Padre en el desarrollo y en la creación de todo lo que hay en este mundo. Las cosas materiales no son eternas. Tienen un tiempo de cuándo fueron hechas. Pero a pesar de que el mundo fue creado por él, el mundo lastimosamente no le conoció, sino que lo rechazó y lo crucificó. Ni siquiera su propio pueblo de Israel, ni los habitantes de su misma aldea, y ni siquiera sus propios hermanos aceptaron que Jesús era el Mesías. Es que lamentable. Pero en el versículo 12 leemos algo bastante interesante. Juan aquí nos presenta como un error la creencia de que sencillamente porque Cristo murió por todos los hombres, todos serán salvos. También presenta como igualmente falsa la creencia de que Dios predestina a ciertos hombres para que sean salvos y a otros para que sean condenados. Juan es enfático y declara que el factor decisivo radica en los hombres mismos. A todos
Los que le reciben y creen en Él, se les da el derecho de ser hijos. Creer en el nombre de Jesús es creer en lo que Él dice. Aún los demonios creen que hay un Dios, pero creer en un nombre es totalmente diferente. Cuando yo creo en Jesús, hago mío todos los recursos de la salvación que hay en Él. Jesús restauró la relación que se perdió al entrar el pecado en el jardín de Edén y nos dio la oportunidad de conocer a Dios y de servirle por nuestra propia decisión. Entonces, al creer en Él, al creer en Jesús, en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Dios no nos obliga ni a usted ni a mí a ser sus hijos. Nos da el libre albedrío para que nosotros podamos elegir creer en el nombre de Jesús, y eso nos capacita para llegar a ser sus hijos. Es interesante saber todo esto. Si bien es cierto, todos estamos predestinados para ser salvos, tal como lo dice Juan 3:16. Y también nos da el libre albedrío para que nosotros podamos elegir ser sus hijos o no ser sus hijos. Bien, el verso 13 nos aclara que ser hijos de Dios no viene de ser engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Es decir, no es por voluntad humana, sino que es por voluntad de Dios. Aquí es donde el Espíritu Santo hace su papel en la vida de cada uno de nosotros. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo comienzo de una nueva vida. Y es Dios quien produce el querer como el hacer. Nuestro libre albedrío permite que haya una conversión en cada una de nuestras vidas. La parte humana lo permite y luego la iniciativa como el poder transformador son de nuestro Padre Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, la vida de cada ser humano. Pero el Espíritu Santo también tiene otras funciones. Vamos a ver lo que nos dice Juan 3, el versículo 5 hasta el verso 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo voy a mencionar algo rápido con respecto a este texto bíblico. Y es que Nicodemo, porque se trata acerca de la historia de Nicodemo, que muchos conocemos, este personaje creía que tenía ganado el reino de Dios, solo por el simple hecho de haber nacido judío y por ser un hombre piadoso. Pero nuestro Señor Jesús declaró que cualquier cosa que fuera inferior a una transformación completa de la vida mediante el poder del Espíritu Santo era inadecuado. Nacer del agua y del Espíritu equivale a ser nacido de nuevo, a nacer de lo alto. Eso equivale. Los nacidos de lo alto tienen a Dios como su Padre y procuran reflejar su carácter. Y por la gracia de Dios anhelan vivir superando el pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a nacer de nuevo, a nacer de lo alto, a tener una conversión real en nuestras vidas. Y otro texto bíblico que menciona otra actividad
del Espíritu Santo lo encontramos en San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí se menciona una de las principales funciones del Espíritu Santo: enseñar. Jesús dedicó mucho tiempo a enseñar a sus discípulos. Le llamaron maestro también, pero todavía tenían que aprender muchas cosas más. Y es que algunas cosas todavía no las comprendían, por lo que necesitaban una instrucción adicional. Y eso era algo que el Espíritu Santo les daba. En 1 Corintios, capítulo 2, los versos 10 y 11, leemos que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y además puede enseñar todas esas cosas a quienes estén dispuestos a ser instruidos, y también nos recordarán las verdades que Jesús enseñó y que habían sido olvidadas. En cualquier situación difícil que nos encontremos, cuando tengamos que recordar pasajes de la Biblia, será el Espíritu Santo quien pondrá en nuestras mentes los textos bíblicos adecuados. Juan 15:26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esta es otra función del Espíritu Santo: dar testimonio del Hijo y del Padre. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran unánimes o al unísono. Juan 16, del 7 al 11, nos dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es tarea nuestra convencer a las personas. Nuestra tarea es solamente llevar el mensaje de salvación, y luego será el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado a las personas. Para finalizar, comparto el siguiente texto escrito por Elena de White. Inspirada, nuestra hermana Elena de White, por el Espíritu Santo, en su libro El deseado de todas las gentes, en la página 625. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esta también es otra función del Espíritu Santo: fortalecer a los hijos de Dios para que puedan vencer el pecado. Solamente con su ayuda somos más que victoriosos. Último párrafo de la lección de hoy es muy interesante. Dice de la siguiente manera: qué bendiciones entonces recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. Juan 3:30. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, tal como nos lo dice Juan 16, del 8 al 11. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios, ante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. Amén. El Espíritu Santo nos ayudará a discernir entre lo falso y lo verdadero. Satanás, el enemigo, tratará de engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Nosotros tenemos al Consolador para poder vencer a Satanás. Dios te bendiga en este día. Hasta pronto.